Señor congresista, buenos días. Gracias por atendernos esta entrevista. Buenos días, un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Señor congresista, vamos a empezar preguntándole justamente acerca de esta situación, de este panorama que nos está avisorando realmente en una situación bastante complicada para el país. Estamos polarizados, estamos divididos y, bueno, pues además de ello se han sumado una serie de situaciones, por ejemplo, lo que usted manifestó, ¿no?, con el tema del señor presidente del partido Perú Libre, lo peligroso que podría ser un régimen de esta naturaleza. ¿Cuál sería su percepción a estas alturas que estamos a pocos días ya de la segunda vuelta electoral? Bueno, a pocos días de la segunda vuelta podemos decir que poco a poco se va dando a conocer lo que en Junín ya sabíamos, ¿no? Uno de los problemas que enfrentaron el resto de candidatos y que tuvo libre casi la candidatura de Pedro Castillo es el conocimiento sobre su pasado, su presente y los equipos técnicos que lo integraban. Mientras que al resto de candidatos se le hizo mucho escrutinio, a Perú Libre no se le hizo absolutamente ninguno. Y esto impactó definitivamente en la primera vuelta porque muchos peruanos entendían que Pedro Castillo era una opción nueva, una opción moderada, una opción que nacía del Perú profundo, limpio de la corrupción. Y es cuando pasa segunda vuelta que recién los reflectores caen sobre la historia de Perú Libre, sobre además los 10 años que tienen en el gobierno local y regional en la región Junín, en la región que represento. Y es allí donde podemos finalmente desde Junín decirle al Perú que Pedro Castillo y Vladimir Cerrón y todo este partido no son nada nuevo, son más bien parte de la política tradicional de la región Junín, representan a un grupo tradicional, además de gobernadores regionales, como el caso de Gregorio Santos, Jorge Acurio, Clever Meléndez en Pasco, que han sido sentenciados por corrupción y pertenecer a una gran mafia multirregional que ha desfalcado las regiones en donde ha estado presente y que ha tenido vínculos con Odebrecht, que ha tenido vínculos con Martín Belaúnde, que ha tenido vínculos con el poder desde Ollanta Humala. Entonces, no son nuevos, son bastante conocidos y más bien no solamente tienen una situación de vinculación con la corrupción, sino que además tienen hechos clarísimos, tanto así que el presidente de este partido, que iba a ser el candidato presidencial antes de Pedro Castillo, básicamente renunció a la posibilidad de ser candidato y un mes antes tuvo que cederle la posta a un invitado, en este caso al señor Castillo, por su sentencia por corrupción. Y no es el único. Gregorio Santos, también militante, dirigente de este partido, está preso por corrupción a nivel regional. Entonces, destapar esta situación, darle información correcta de lo que significaron 10 años hasta el día de hoy de gestión de Perú Libre en nuestra región Junín, que nació como una esperanza y termina como una pesadilla, es parte de lo que poco a poco se está logrando para difundir lo que es Perú Libre y lo que representa la candidatura de Pedro Castillo. Congresista, además de ello, quisiéramos también preguntarle, justamente ayer ambos candidatos presentaron sus equipos técnicos. También se le manifiesta a la candidata de Fuerza Popular llevar en esta lista de equipo técnico, por ejemplo, a personajes ya conocidos de la política, el señor San Román, el señor también Campodónico, entre otros, ¿no? Pero yo le quisiera preguntar, ¿usted cree que Perú Libre ha presentado dentro de su equipo técnico gente nueva, ya que nos está dando a conocer que serían un poco más de lo mismo? Porque hasta donde nosotros conocemos, el señor Hernando Ceballos, quien era del partido Frente Amplio, pues también está dentro del equipo técnico del señor Pedro Castillo en el sector salud. Y aquí en Piura, en realidad, nosotros ya también conocemos mucho de la labor del excongresista Hernando Ceballos y que en su momento también fue criticado por haberse opuesto, por ejemplo, a la construcción de los hospitales de alta complejidad por la modalidad de APP, ¿no?, de asociación pública-privada, entre otros temas. ¿Cuál es el análisis que usted tiene respecto a los equipos técnicos presentados por ambos candidatos? Creo que el equipo técnico
que más preocupación me da es el equipo de Pedro Castillo, sin duda. Es un equipo técnico sacado del sombrero literalmente, que no ha podido ni siquiera hacer un documento para 5 años de gobierno y solamente presenta un documento para los 100 primeros días. Creo que esto dice mucho de lo que piensa Pedro Castillo hacer en el gobierno. Yo no sería candidato a una presidencia y diría solamente sé lo que voy a hacer en los primeros 100 días y luego no sé nada. Al contrario, creo que nos lo ha dejado en bandeja. Para buen entendedor, pocas palabras. El señor Pedro Castillo postuló en primera vuelta con un plan, el plan de gobierno de Vladimir Cerrón Rojas, que habla de el programa cubano y venezolano Médicos de Familia, que ya implementó en Junín y que ha sido una estafa, no han curado a nadie y se han robado toda la plata de este programa. Eh, Quiere implementar el programa de alfabetización casa por casa, que era un programa de ideologización casa por casa, que es lo que ya vivimos en la región Junín. Miles de personas contratadas por el gobierno regional iban pueblo por pueblo, casa por casa, a enseñar a votar por Vladimir Cerrón y no a enseñar a luchar contra el analfabetismo. Además, está planteando, por ejemplo, la estatización de los recursos naturales, pero además la estatización de las empresas privadas en general. Entonces, la pregunta del millón se cae madura, ¿no? ¿Qué cosa ocurre con los que son pequeños y micros? Y no hay una diferencia con ellos. Entonces, sí, por ejemplo, los que venimos, yo soy del sector turismo, yo tengo una empresa pequeña del sector turismo, nos ponemos y nos sometemos a ese plan, básicamente lo que decimos es, en cualquier momento el Estado peruano, con el gobierno de Perú Libre y de Vladimir Cerrón y Castillo, nos puede quitar nuestro trabajo, nos puede quitar nuestro esfuerzo. Y ya la locura completa, cuando hablan de cerrar la frontera para exportaciones e importaciones, ¿a dónde se iría nuestro mango? ¿A dónde se iría nuestro café? ¿A dónde se iría nuestra producción, por ejemplo, a nivel de pesquería y de maricultura? Entonces, el primer plan presentado por Perú Libre es una desgracia, pero luego presenta este segundo plan y dice, solo es un plan por los 100 primeros días. Después de los 100 primeros días, se aplica el otro. Es decir, se aplica el desarrollo. Y esto, básicamente, lo que nos llevaría sería al fracaso y a la debacle económica, pero además social. ¿Por qué? Porque en estos momentos necesitamos un equipo que más o menos sepa cómo gobernar para poder garantizar, por ejemplo, terminar con la vacunación, para garantizar la reactivación económica que nos está afectando a todos los peruanos. Creo que en la presentación de los planes, Keiko Fujimori ha ponderado principalmente la experiencia y el mensaje de unidad nacional. A mí me sorprendió muchísimo ver a Máximo San Román, por ejemplo. Máximo San Román es una persona que no se le puede acusar de fujimorista, que no se le puede decir que es alguien que haya estado cercano a Keiko Fujimori, sino que más bien es todo lo opuesto. Pero una persona como Máximo San Román, que es, por ejemplo, un gran empresario, una persona que ha venido de abajo, una persona que no ha tenido las oportunidades que han tenido otros, ¿no? Que han podido estudiar en buenas universidades y todo, sino que él se ha sacado el alma desde abajo. Y como él lo señalaba el día de ayer, hasta su propio mensaje en quechua ha dado, él ha dicho, aquí mi tema personal no tiene nada que ver con el Perú. Entonces, primero poner el Perú y convocar a la mayor cantidad de gente. Creo que la balanza, en el caso del equipo técnico, se inclina para Keiko Fujimori, pero lo que yo le pediría a ambos candidatos, y eso es lo que no he visto el día de ayer, es incluir a gente joven. Creo que el día de hoy, y ese es un gran error que, por ejemplo, también comete Pedro Castillo, y claro, como no tiene a nadie que mostrar, entonces tiene que cometer estos errores, pero nos presentan, por ejemplo, a Horacio Ceballos, nos presentan a Modesto Montoya. ¿Qué han hecho esas personas? Además de cobrar sueldo del Estado y vivir de la mamadera estatal, ¿qué cosa han hecho? Lo que están buscando es un trabajo, no están buscando generar un bienestar al Perú. ¿Cómo explicar que el señor Modesto Montoya, su único trabajo, después de tantos años de científico, haya sido ser director del Instituto Peruano de Energía Nuclear? ¿Qué cosa buena ha traído esta oficina pública? No hay ni un solo avance en medicina nuclear en el Perú, no hay ningún solo avance en electricidad nuclear. Entonces, que no nos cuenten cuentos. El señor Ceballos ya lo conocemos también, ya conocemos a la señora Dina Boluarte. La señora Dina Boluarte que dice que sus propios congresistas son afiebrados. Trabajadora de RENIEC, yo sé que muchos funcionarios públicos podrían estar en los cargos como la señora Boluarte, lamentablemente no tienen pues los hermanos que tiene la señora Boluarte, que la ponen a dedo como recomendada,
y muchos de nosotros tenemos que postular a un CAS, tenemos que postular a un concurso para por nuestros propios méritos subir. Hay otros pues que con el tarjetazo y con el buen apellido ganan un trabajo, pero creo que eso es un grave error. Se necesita mostrar a gente joven. En la izquierda peruana y en la derecha peruana, así como en el centro, hay gente joven preparada, que está saliendo de las universidades, que está poniendo su negocio solo, sin ayuda del Estado, y creo que esa es la gente que quiere ver el Perú en el Estado. Bien, señor congresista, solamente brevemente, porque nos quedan pocos minutos, quisiéramos saber un poco el tema de la labor congresal actual, la que ustedes están dejando. Hay tareas pendientes, por ejemplo, acaba de realizarse aquí en Piura un gran escándalo en el tema del gobierno regional y se hace necesario que vuelvan las competencias a la Contraloría General de la República para el tema de las sanciones ejemplares, ¿no?, para funcionarios públicos. Y esto realmente preocupa. ¿Lo van a hacer ustedes? ¿Lo hará el próximo Congreso? ¿Cuál es esa tarea pendiente que les deja a los congresistas que van a ingresar a partir del 28 de julio? Sí, nosotros terminamos esta gestión y al menos en Alianza para el Progreso, amigos, no vamos a dejar de legislar hasta el último día. Yo ya lo pedí como vocero de la bancada, no vamos a corrernos a nuestro trabajo. Hasta el último día, hasta el 26 de julio, vamos a seguir trabajando por cada uno de los peruanos. Y a partir del 26 ingresa nuestra nueva bancada, una bancada que además tiene 2 representantes de la región Piura y que va a continuar el trabajo generado. El día jueves vamos a aprobar por nuestra propuesta una ley para evitar que los sentenciados, procesados, investigados y acusados por terrorismo que ingresen al Parlamento, como ya hay casos del señor Bermejo, del señor Bellido, del señor Pariona, que han ingresado con Perú Libre, no puedan entrar a las comisiones de inteligencia y defensa nacional, porque tenemos que cuidar la democracia y cuidar a nuestras Fuerzas Armadas de los infiltrados. Por otro lado, también estamos aprobando una norma muy importante para devolverle la nacionalidad peruana a muchos peruanos en el extranjero que la han perdido por tener que emigrar, por casarse con un extranjero, y esto va a permitir reunificar a muchos peruanos en el extranjero. Pero además, hoy día, por ejemplo, ya se ha aprobado a través de su reglamento el retiro de las 4 UITs para los afiliados de las AFPs propuesto por Alianza para el Progreso también, que aprobamos en la Comisión de Economía y ahora ya es norma, y en los próximos días todos los afiliados de las AFPs van a poder retirar hasta 4 UITs de su plata para recuperarse económicamente de esta grave crisis. ¿Qué cosa dejamos? Vamos a dejar en pendiente, que creo que lo podemos aprobar en junio, el fortalecimiento de la Contraloría a nivel del control concurrente, el fortalecimiento de la Contraloría también para la capacidad sancionadora, y por otro lado, algo que también es muy importante, que es la reforma constitucional para garantizar que en los próximos años tengamos instituciones más sólidas y no simplemente que venga cualquier presidente de turno y quiera disolver un Congreso, destruir el TC, destruir tanto que nos ha costado formar en democracia. Eso y mucho más que Alianza para el Progreso se compromete, especialmente para los emprendedores del Perú.